Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro ciclo Debates para el Desarrollo, en esta quinta edición de nuestra Escuela de Formación Política. Hoy nos visita una eminencia, el doctor Daniel Sapsay, abogado constitucionalista. Bueno, naturalmente hay un tema que ha aparecido mucho en las preguntas que fueron enviando y del que obviamente va a estar conversando hoy con Lucas Delfino, que es el ideólogo de este ciclo, y a quien ya le estoy dando la palabra para que dé comienzo a la charla, así que muchas gracias de nuevo a todos por participar. Buenas tardes para todos, nuevamente, gracias por sumarse. Hoy nos damos un lujo. Daniel, muchísimas gracias por haberte mostrado predispuesto a charlar, a pensar juntos en estos tiempos que requiere que la Argentina tenga estos espacios, ¿no? De debate, de formulación de ideas, de los que tenemos cierta concepción de país, por ahí con matices, pero que estemos juntos, que estemos pensando y dialogando es muy importante porque realmente son tiempos complejos los que corren. Así que sin mucho más, agradecerte por estar, agradecer a todos por sumarse. Como recién decía Santiago, es el quinto año consecutivo que tenemos este espacio, siempre había sido presencial, ahora la pandemia nos permite este formato virtual y que sin dudas ha elevado la calidad de nuestros expositores, como es tu caso. Sin mucho más, Daniel, ¿cómo la ves y qué opiniones tenés al respecto del momento que está viviendo la Argentina? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Mira, veo una situación institucional realmente muy preocupante. Yo te diría que desde el 83 no veo un momento tan grave para la salud de nuestra República. Inclusive lo que está pasando en este momento es realmente inconcebible. Una Cámara de Diputados a la cual se le pretende efectuar una suerte de asalto, es decir, una mayoría supuesta, porque como bien sabemos nadie tiene la mayoría en Cámara de Diputados, son primeras minorías, si se quiere, con una diferencia de 1 o 2 legisladores entre el oficialismo y Todos por el Cambio. Ahora bien, más allá de eso, es muy sencillo lo que está ocurriendo, es decir, encontramos un protocolo para sesiones virtuales que concluyó, cuyo periodo de vigencia terminó hace más o menos 2 o 3 semanas, y no obstante ello, el oficialismo, que ostenta la presidencia de la Cámara, de un modo totalmente agresivo, a mi modo de ver, de todos modos, considera que no tiene ningún problema de que haya vencido, que en realidad es como si estuviese vigente, desconociendo que el reglamento solo reconoce las sesiones presenciales, lo otro ha sido excepcional. E inclusive les costó entrar al recinto a los diputados de la oposición. Esto es inaudito, es realmente propio de una situación casi pregolpista, yo diría. Así que la situación la veo complicada. Eso además, como bien sabés, tenemos otros eventos, la reforma de la justicia, que para mí es una reforma que supera lo que se está discutiendo en el Congreso, ya que en realidad es una estrategia hacia un horizonte de impunidad para la vicepresidenta y muchos de los funcionarios que la acompañaron en sus administraciones cuando era presidenta, y que se inicia ya desde el momento en que se designan en los organismos de control personas totalmente del palo, e inclusive muchas que están involucradas en hechos graves de corrupción y procesados. Y así podríamos seguir, de los traslados de los jueces, la voluntad de sacar a patadas prácticamente al procurador general provisorio, el modo como asimismo el Consejo Asesor monocolor está operando de una modalidad que yo he dicho que para mí es una interferencia del Ejecutivo en el Judicial, en contra de lo que dice el artículo 109. Es decir, no los quiero abrumar, sé que esto es un ida y vuelta, nada más que unas pinceladas. Para contestar a tu pregunta, veo un momento de una extrema gravedad institucional. Y en esa línea, Daniel, obviamente que la reforma de la justicia es una de las cuestiones más importantes o más graves que está sucediendo en nuestro país, porque aparte no tiene ningún asidero con la realidad que estamos viviendo, donde lo más complejo es la situación social, la situación económica de muchas pymes, muchos comercios que tuvieron que afrontar una situación muy grave por la pandemia, cuestiones de inseguridad, toma de tierras. No parece que el centro de la escena sea la necesidad de una reforma judicial con estas características, con la ampliación, corregime, vos sos el especialista, más de 1.200, 1.300 cargos,
repartidos al toma y daca de las peores prácticas de la política, y esta reforma, en el caso de que se dé, y más allá de estar, por lo menos digo, prejuzgada con que se quiere dar cierta impunidad, ¿mejoraría la calidad de vida de la gente y el acceso a la justicia del ciudadano a pie? Bueno, ante todo, y corroborando lo que vos decís, es inoportuna por todo el marco socioeconómico trágico que estamos viviendo, donde evidentemente las cuestiones socioeconómicas son las que, por supuesto, tienen preponderancia. Pero además de eso, aún que se hiciera, involucra solamente a las personas del estrato social más poderoso, en la justicia federal penal, la que entiende en casos de corrupción, en casos de trata de personas, de contrabando, de narcotráfico, etc. No es la justicia de la gente en sentido lato. Esto es brindar un mayor acceso y de qué manera, y a través de procedimientos que permitan una mejor solución de los problemas que aflijan a la gente. Por ejemplo, lo que se llaman los procesos estructurales o colectivos, que a través de una legitimación mucho más amplia y de modalidades muy particulares, permiten que se solucionen problemas como la vivienda, o se tienda a la solución de problemas como la vivienda, la pobreza, las cuestiones ambientales, las cuestiones vinculadas con los derechos de usuarios y consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estoy hablando de poesía. Es lo que hoy tienen países muy cercanos al nuestro, como pasa, por ejemplo, en Colombia, en Costa Rica, en México y en otros países. No estamos pidiendo nada extraño. Además de ello, tampoco en lo que implica la lucha contra la corrupción, esto asegura una mejor justicia, de ninguna manera. Es decir, poner más de lo mismo no va a mejorar lo que ya existe. Creer que 12 por 3, 12 a 46, entonces eso va a diluir el poder de los 12 y los 46 van a ser virtuosos, es ridículo. En realidad lo que se necesita, si los jueces no funcionan bien, es un procedimiento realmente expeditivo para llevar a cabo los juicios políticos que fueren necesarios y penalizar a aquellos jueces que efectivamente no se comportan como debieran. Pero además, que los concursos y el acceso de los jueces a sus cargos sea brindado con un procedimiento que asegure la independencia, la imparcialidad. Hoy existe exactamente lo contrario. Por eso me lleva a otro punto. El gran problema, el primer gran problema de la justicia es el Consejo de la Magistratura, que está armado adrede para que la politización y participación sea total. Y hoy, un juez, si no tiene un padrino político, no llega a ser juez. Es así de simple. Entonces, lo que se está haciendo es algo, en primer lugar, lamentable por el modo como se están haciendo trueques entre jueces, cargos, no solo jueces, cargos dentro de la justicia, inclusive la creación de cierto tipo de organismos como una Secretaría para Consumidor y Usuario en Mendoza, para que este diputado tan particular, que tiene su propio bloque, Ramón, siempre me olvido el nombre, yo las personas que no me quiero dar el nombre me olvido, es muy curioso, pueda tener su premio. Y ahí está bregando con el oficialismo, por ejemplo, para que se hagan las sesiones virtuales, ¿no? Evidentemente ya el trueque está dando resultados. Algo lamentable, fíjate que ya se habla de hasta 1.700 cargos. Empezaron con 278 cuando presentaron el proyecto hace un mes en senadores. Subieron a 900 y pocos minutos antes de terminar la votación de la media sanción, pasaron los 1.000 tranquilos, cómodos. Los cálculos en función de ciertas pequeñas reformas que se hicieron, por ejemplo, el modo como se está implementando en Jujuy y Salta desde el 2015, del juicio inquisitorio al acusatorio, con los fiscales, calculando lo que costó eso en un pequeño escenario, una pequeña cantidad de cargos, proyectándolo a los cargos, es matemático, a los cargos que se están precisamente proponiendo, estaríamos muy por encima de los 10.000 millones de pesos. Es un escándalo realmente. Qué interesante lo que planteabas de que más de lo mismo no nos garantiza que sea mejor.
y es un gran debate que tenemos en la Argentina, cuando hoy tenemos un clima de época que te dice lo que te salva es el Estado, y necesitamos más Estado, y más Estado, y más Estado, y lo que necesitamos es un mejor Estado, un Estado más eficiente, y que no sea un lastre para todo el resto de las actividades. Desde tu punto de vista, Daniel, ¿dónde radica el problema hoy de la justicia? Porque también no se tocó en una primera instancia, pero está sobrevolando la ampliación o no de la Corte Suprema, con su cantidad de miembros, etcétera. ¿Cuál es tu opinión de la Corte y cuáles serían modificaciones que se deberían hacer en el momento correcto, con un consenso político mucho más amplio? ¿Por dónde se arrancaría esa reforma de la justicia desde tu punto de vista? Bueno, ante todo, vos ahí al final utilizaste una palabra que es clave, el consenso. Este tipo de grandes reformas solo sirven si surgen de un gran acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y, por supuesto, los sectores y la sociedad en general. Si no, no sirven. Ahora bien, Corte Suprema. ¿Cuál es el modelo de nuestra Corte Suprema? La de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros, en la parte orgánica de la Constitución, la organización del poder, tomamos prácticamente del modelo de Estados Unidos y, por ejemplo, la organización del Poder Judicial, con Corte Suprema y tribunales inferiores, es un calco. ¿Por qué digo esto? Porque si ese fue el modelo, tratemos de seguir el modelo también en el modo como evolucionó. En un sentido que no existe en ningún país del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque no hay un solo país del mundo donde su Tribunal Supremo se haya ido renovando de la manera más absolutamente regular a lo largo de más de 2 siglos, desde 1787 hasta la actualidad. Todas las Cortes Supremas tuvieron 9 miembros, que es la cantidad de miembros previstos en la Constitución, y se fueron renovando por fallecimiento, por remoción o por renuncia. Nada más. Jamás hubo algún otro tipo de tentativa extraña. Solo un gran presidente, pero que evidentemente tuvo un ímpetu fuera de lo que correspondía, de Franklin Delano Roosevelt en los años 30, como era la plena época del New Deal, ¿no? Las ideas bueno, no importa, todos saben las ideas de quién. Y había una Corte Suprema muy conservadora, keynesiana, de Lord Keynes, muy conservadora, entonces veía que muchas de sus iniciativas se pegaban contra la pared. Entonces tuvo la intención de presentar un proyecto por el cual se ampliaría a 1 o 2 más miembros de la Corte, de manera de tener más miembros que pudieran entender sus propuestas. La reacción fue tan tremendamente negativa, no solo del partido de la oposición, que en ese momento era el Partido Republicano, sino de su propio partido, que ni se llegó a presentar la propuesta. Fuera de esa iniciativa no se conoce ninguna otra. La Corte ha sido intocada hasta la actualidad y tiene una capacidad de control francamente admirable. ¿Y por qué digo esto? Porque en este momento, en que Estados Unidos está gobernado tal vez por el presidente más desafecto a la democracia, como es Trump, muchas de sus iniciativas más contrarias a la Constitución se han dado de porrazos con la Corte Suprema. Una Corte Suprema en la cual los miembros conservadores son una mayoría bien clara en este momento. Inclusive ha habido uno designado por él que es muy conservador. Pero claro, la idea de frenos contrapesos, por un lado, que es la idea de los controles para impedir que el poder se concentre en una sola persona o que se desequilibre, junto con una Corte Suprema que de lejos y desde hace décadas en todas las mediciones es el órgano, organismo, asociación, lo que fuere, más prestigioso de ese país, hace que tenga un empoderamiento y una independencia que aún con la afinidad de ciertas ideas, esos mismos miembros de la Corte le dicen no, porque esto no se puede hacer porque la Constitución dice que no lo podés hacer. Entonces, ¿qué tipo de invento queremos hacer nosotros que, habiendo tomado el modelo, hemos tenido, casi todos los presidentes han tenido sus propias cortes? Algunos por los 53 años de idas y venidas entre gobiernos de facto y de iure. Vos sabés bien que todo gobierno de facto barría con la Corte Suprema, salvo la del 30, pero no importa, es la excepción. Y cuando volvía un gobierno de iure, no iba a quedarse con una Corte Suprema que había sido designada por dictadores. Entonces designaba nuevamente su corte. Ahí fue una suerte de péndulo en donde cada
gobierno tuvo su corte, pero también pasó con Perón en el 46, que hizo juicio político que removió a 4 de los 5 miembros y armó su corte. Y también pasó con Menem, y así podríamos seguir. En este momento, y así no fue, en este momento se da algo excepcionalísimo, que los 5 miembros provienen de las designaciones de 3 presidentes diferentes. Hay uno que viene de Duhalde, de Maqueda, 2 de Kirchner, Lorenzetti y Hayton de Nolasco, y 2 de Macri, Rosenkrantz y Rosati. O sea que es como algo fenomenal para un sistema democrático, porque no responden al presidente de turno, afortunadamente. Así que la gran decisión sería no tocarla en su número, porque tocarla, no tengan duda, que es para maniarla de manera de nuevamente conformar una corte afecta al presidente. Miramos una característica que lo señala un muy buen constitucionalista que ha escrito sobre las cortes argentinas, me refiero a Pablo Manili. Él comenta que en los Estados Unidos las cortes supremas se las recuerda por los nombres de sus presidentes, empezando por Marshall, ¿no? El célebre Marshall, que estuvo en el origen del célebre fallo Marbury versus Madison, siguiendo por Frankfurt, podremos seguir. En la Argentina se los recuerda por los nombres de los presidentes de la República, que en ese momento eran presidentes. Creo que es toda una definición. Es una cultura diferente y tenemos que ir a aquella, porque además es el modelo. ¿Qué vamos a inventar la pólvora? Entonces, todas estas ideas peregrinas que ya han sido expuestas por el principal asesor institucional que tiene el kirchnerismo, que es Eugenio Zaffaroni, que tienen que ver con la ampliación, con la división en salas, con la ampliación del alcance del recurso extraordinario para que se pueda hacer intervenir a la Corte mientras se desarrollan los procesos, y así sucesivamente. Todo eso sería desnaturalizar el sentido de la Corte, pero por supuesto amañarla para poder ser utilizada para el gobierno de turno y asegurar impunidad, ¿no? Todo juntito. Esta es mi idea, creo que por eso digo, cuando empezó esta reforma, rápidamente dije, no fue el único, cuidado que lo que van a mandar al Congreso es como un decorado. Claro, porque de allí no surge con claridad que eso tienda a la impunidad de la actual vicepresidenta. Pero lo que pasa es que lo importante es lo otro, porque lo otro quiere organizar una corte para asegurar impunidad. Por eso no se puede diferenciar lo uno de lo otro, porque lo otro es como un decorado de lo primero, y que está además sesgado, conformado también por todos esos actos ilegítimos e inconstitucionales que tienen que ver con designaciones, con remociones, con traslados que se revisan, con la modificación de jurados de enjuiciamiento para amañarlos y así echar a quien quiero echar, con la persecución de defensores públicos por haber defendido a alguien que no le gustó. Estamos viviendo cosas realmente increíbles y que ahora otro episodio nuevo es lo que está pasando en diputados, que no sabemos cómo finalmente va a concluir, pero que es otro más en la elevación hacia la destrucción de una república. Sin dudas, sí, la remoción del procurador y lo que sucede con Casal, eso sí tiende a estar más vinculado con la cuestión de impunidad o la búsqueda de limpiar sus causas, ¿no? Digo, no tanto la reforma de justicia en sí. La reforma de justicia en sí tiene de todos modos asegurarse eso a futuro. Claro. Hay un rasgo, mirá, que es fundamental, el procedimiento para el llenado de los cargos hasta tanto se sustancien los concursos. Hay una cantidad inmensa de cargos que son cargos nuevos, va a haber que designar. Los concursos duran años, mientras tanto voy a nombrar subrogantes. Los subrogantes son jueces sumamente débiles, además se lo hace en violación a la ley sobre subrogancias y a la jurisprudencia de la Corte que dice que no se puede designar a un subrogante porque es un suplente, tiene que ser suplente de alguien, no puede transformarse en el titular de un cargo nuevo, no sé si se entiende. Eso es una maravilla para la futura impunidad. ¿Por qué? Porque ese juez, además, subrogante, mientras tanto va a concursar para el mismo cargo. Ya lo vimos, todo lo que cuento pasó durante 12 años. Entonces, imagínate cómo se pueden tocar a esos subrogantes que muchas veces además se confirma, la mayoría de las veces esos son los que ganan los concursos. Es gravísimo.
Así que no creamos que solo de la impunidad es lo otro. Sí, probablemente para la impunidad inmediata, pero acá también se está ideando un sistema para la impunidad futura de los que ocupan el poder. Sobrevolaste, me voy un poquito más atrás, unos cuantos años más atrás, digo, para después seguir hablando sobre la actualidad, pero sobrevolaste el cambio de Perón con respecto a la Corte Suprema, y nunca escuché tu opinión sobre la reforma del 49, que después fue derogada la reforma del peronismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esa reforma constitucional? Bueno, yo la he dado, la opinión está escrita en mi manual y en otros libros. Para mí, por un lado, ya es histórica. ¿Por qué digo esto antes de dar mi opinión? Porque en realidad en el 94 se saldó una herida institucional muy importante y que ahí hubo un gesto muy interesante del peronismo, porque aceptó que la reforma del 49 quedara definitivamente sepultada y aceptó que la del 57, con la incorporación del artículo 14 bis, formara parte del texto que finalmente con la reforma del 94 es la Constitución vigente. Así que quiero hacer esa salvedad. La Constitución del 49 es una típica representación de una Constitución sumamente autoritaria, donde el federalismo prácticamente quedaba destruido, quedaba en la letra nomás, pero en los hechos, la nación manejaba los recursos naturales, los servicios públicos, todas las empresas del Estado, es decir, prácticamente las provincias les quedaba el elegir a sus gobernadores y manejar lo que graciosamente el Ejecutivo les legara. Desde el punto de vista de los derechos sociales es muy linda, si bien en su redacción tiene una gran reminiscencia con el Código de Laboro de Mussolini. No obstante eso, reconoció una enorme cantidad de derechos. Pero ¿qué pasa? Yo siempre analizo la cantidad de derechos con el modo como están garantizados, es decir, cómo se organiza el poder. Si el poder está monopolizado en manos de un único titular, que además se le daba la reelección consecutiva ilimitada, como es en Santa Cruz y en Formosa, ¿no? Esto se olvida muchas veces. Reelección consecutiva ilimitada, eso estaba previsto para Perón, que era la modalidad que existía en ese momento en el Paraguay de Stroessner, en la República Dominicana de Trujillo, en la Nicaragua de los Somoza, y curiosamente ahora está pasando lo mismo, ¿no? Qué curioso, cómo se Corsi y Ricorsi, hablo de Nicaragua. Ortega es como un nuevo Somoza, supuestamente le hizo la revolución. Bueno, pero esto es una digresión. Entonces, cuando uno observa que en realidad eso estaba previsto con una concepción del fortalecimiento de un caudillo eterno que poco a poco iba a concentrar todas las facultades, la parte de los derechos ya pierde muchísimo vigor, porque van a ser los derechos que nuevamente el titular real del poder va a reconocer para aquellos que son sus acólitos. De algo de eso sabemos. Es decir, fue una constitución sumamente populista, muy corporativa, muy centralista e hiperpresidencialista. Ahora, dicho esto, quiero volver a lo que dije al principio, que ese clima extraordinario que se vivió en la reforma del 94, y mira que yo fui bastante crítico, pero creo que como símbolo de un momento de unión de los argentinos a nivel institucional, es el más interesante de toda nuestra historia. Fíjate, después, desgraciadamente, no lo pudimos mantener. Y ahí, el peronismo yo creo que hizo la concesión más grande de su historia, renunciar a la Constitución del 49. Qué interesante, y algunas cosas que quedan pendientes de la reforma del 94, como una nueva ley de coparticipación y cuestiones, justamente la línea del federalismo que vos planteabas. Nosotros, digo, con la vocación política que tenemos y la vocación de construir una Argentina diferente, siempre estamos bregando por el diálogo y por tratar de tender puentes con dirigentes de otros espacios. Pero realmente cuando uno ve que se abren dos caminos tan disímiles, tan opuestos en la Argentina, cuando ya se pone en juego a 8 meses de que haya asumido un gobierno electo, democrático, y en el medio de una pandemia ya vaya por cuestiones tan básicas como la justicia, como el Parlamento, la división de poderes, cuestionar, nosotros vemos medios de comunicación, tuvimos casos que vemos cómo son manejados, la triste noticia de que apareció el chico por Astudillo, Facundo Astudillo,
que estuvo desaparecido por la policía bonaerense, y vemos cómo hay un manejo completamente diferente. ¿Es posible encontrar puntos de diálogo y cerrar la grieta en Argentina? ¿Es posible encontrar objetivos comunes? O un poco lo que dice Torcuato Di Tella y demás, tenemos dos polos que ninguno puede ser hegemónico, pero los dos son muy, muy fuertes, pero va a ser imposible encontrar una síntesis. Ante todo te voy a hacer una pregunta yo a vos, si puede ser. La verdad que yo sabía muy poco de cuál era, digamos, la institución que me iba a entrevistar o que íbamos a tener este encuentro tan interesante. Yo pensé que era Emilio que me iba a hacer algunas preguntas que primero yo iba a hablar, pero fue toda una suposición. Resulta que me encuentro con que es una escuela de formación política. Yo no te conocí y la verdad que estoy admirado de lo brillante que sos. Yo no soy de decir elogios por decirlos. Pocas veces me hacen preguntas tan inteligentes. No sé si tu formación es jurídica, si lo es, igual, es muy sólida, y si no lo es, todavía más a tu favor, porque es difícil que alguien que pregunte sabe también lo que pregunta, es un gran problema que a veces tenemos. Así que me encantaría que me digas, aunque sea 2 palabras sobre la escuela, lo que vos haces, ¿puede ser? Sí, cómo no. Ahí Emilio Perina está presente. Santiago, el que te presentó, es el hijo de Sí, Emilio. Emilio es un gran por amigo. supuesto. Nosotros formamos parte de una escuela de formación política acá en el municipio de Hurlingham. Yo fui funcionario 4 años en el Ministerio del Interior con Rogelio Frigerio, soy politólogo, y bueno, hace mucho tiempo que ya venimos haciendo una actividad territorial en Hurlingham, fui candidato a intendente y demás, y tenemos un Perdoname gran mi equipo. ignorancia, perdoname mi ignorancia. No, por favor. Tenemos acá un gran equipo que están presentes, muchos vecinos, algunos concejales, funcionarios, muy interesados en la cosa pública y en la discusión de futuro de Argentina. Es por eso, como te decía al inicio, estábamos muy interesados de escucharte porque surgió de charlas con el resto del equipo como uno de los faros que alumbraba la discusión jurídica en nuestro país en esta persona. Qué Entonces, era bárbaro. una demanda de muchos poder escucharte, y ahí obviamente sé que está Bueno, conectado el amigo Emilio, agradeciendo por el puente que nos hizo para que puedas participar. sí, Emilio es un grande. Mirá lo que ha generado Emilio. La verdad que te digo 2 palabras más sobre lo que me mueve este encuentro, que muchas veces se dice a los jóvenes no les interesa la política, lo que pasa que no hay líderes, lo que pasa que no hay equipos, y uno ve esto y la verdad que se maravilla, porque realmente hay en la sociedad argentina muchas semillas, porque no son los únicos, que están trabajando por el país, que lo hacen bien y que sobre todo son muy republicanos, porque el otro elemento que yo veo muy diferenciador, cuando al principio, si me permitís, yo hice esa caracterización de un momento peligrosísimo, de gran gravedad institucional, en donde la República estaba siendo sumamente sacudida, pero del otro lado hay una respuesta de la sociedad como yo nunca vi. Durante los 12 años del kirchnerismo, yo me sentí muy solo. De hecho, estuve muy solo y fui muy atacado y fui muy perseguido. No me interesa hacer drama de mí mismo, pero así fue. Porque éramos poquitos, ahora es una cantidad. No solo esas manifestaciones absolutamente impactantes, pero además movidas por elementos estrictamente institucionales y que logran cambiar las agendas, sino también esa sensación de que hay muchísimos jóvenes, en las últimas en el Congreso, todo lo que se decía, van solo los viejos, bla, como si estuviese mal. Pero es cierto, es muy importante que haya jóvenes. En las últimas, sobre todo la vigilia del jueves, eran todos jóvenes. Cientos de jóvenes abrazaron el Congreso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto es un nuevo dato muy importante y muy diferenciador. Es como que la sociedad se está empoderando a través del conocimiento y la defensa de su constitución. Esto tiene un valor fundamental que se da en todas las democracias consolidadas. Es decir, yo digo, cuando la Constitución se transforma en una suerte de rezo laico. Eso nos faltaba. Pareciera que la Argentina está transitando por lo menos una gran cantidad, ya se habla del 41% plus, porque son muchos más del 41. De hecho, yo estuve en la de la 9 de julio y se acercaba mucha gente que me había dicho que estaba desahuciada, que lo había votado al presidente o que había votado a Lavagna. Claro que son más, no hay duda. Así que perdóname, ya me olvidé lo que me preguntaste, pero me parecía importante agregar esto y además
saber quién eran ustedes y me alegra mucho que haya gente como ustedes. No, iba en esa línea y agradeciéndote el elogio hacia todo el equipo. Hay mucha gente joven y también gente, como vos decís, por ahí no tan joven, pero que Gente nunca se... como yo. Gente joven de corazón. No, pero No, que... pero muy orgulloso de ser un abuelito. Pero también la importancia de muchos ciudadanos que entienden lo que está en juego, que era lo que yo te mencionaba, y Sí, hoy defender la claro. Constitución y defender las libertades individuales parece revolucionario, como hace 150 años. Digo, cómo todo se vuelve para atrás, y es raro, pero lo que vos decís que no es menor, se perdió el miedo y la vergüenza, porque tal vez los primeros 12 años del kirchnerismo lo que sucedía es que eran una minoría, pero que gritaba muy fuerte y era muy violenta, y había mucha vergüenza por sectores de la sociedad de decir qué era lo que pensaban o que no compartían. Bueno, ahora no, y la verdad que quedó demostrado, y que hay una responsabilidad y que ganaron una elección y hay que saber perder en democracia, pero que tenemos que representar a un montón de argentinos que creen en otros valores o creen en una definición de república mucho más fuerte y que no van a poder avanzar. Vos fijate lo que mencionabas, hoy, ¿qué hubiese pasado si los 120 diputados de Juntos por el Cambio no hubiesen hecho todo? Digo, es una puesta en escena para mostrar las barbaridades que está sucediendo. Pero Esto era desde algo que... ya, es y lo que cuando... espera la oposición de sus representantes, lo que hicieron. Es valiosísimo lo que hicieron. No, por eso, y la próxima pregunta va en línea, hay veces que es una votación, que había un reglamento, y de eso a cerrar el Parlamento y armar un poder legislativo de amigos como sucede en Venezuela, o correr la Corte Suprema y armar un órgano propio, ¿cuánto tiempo hay? Depende mucho los anticuerpos que tenga la sociedad, ¿no? Pero ¿cómo lo ves vos, ese espejo, Mira, ¿no? yo evidentemente veo de parte de esa suerte de núcleo duro, como se lo llama del kirchnerismo, que creo que ronda el 30%, el 28%, no importa, no hay duda que nos quiere llevar para allá. Pero hay diferencias muy grandes con Venezuela. En primer lugar, la división social. Venezuela jamás tuvo una clase media fuerte, ni mucho menos. Y además, si algo hizo con gran habilidad Chávez, fue disolver las Fuerzas Armadas y armar Fuerzas Armadas chavistas. Hoy, en realidad, Maduro es como un gobernante militar, son los militares los que gobiernan. Nada más alejado de lo que pasa en la Argentina. Mira, las declaraciones de Duhalde, más allá de que obviamente que fueron erradas, pero sirvieron para que muchos de los altos mandos, ya sea a través de las redes o a través de cartas y demás, dejaran bien claro que ellos estaban absolutamente en contra de cualquier tipo de irrupción militar en un proceso democrático. O sea que eso es otro dato de una enorme importancia. Y además, allá la oposición, como sigue estando, sumamente dividida. Esto nuevo, que tiene mucho que ver con las barbaridades que están haciendo ellos, que coadyuva al abroquelamiento tan fuerte de una oposición que en realidad tiene muchas grietas, pero que de todas maneras está trabajando unida porque es lo que siente que la sociedad quiere. Si no, el que saca los pies del plato se quema. Esto es algo totalmente nuevo. Mira, yo te digo lo que a mí me pasa en la calle. Hasta no hace mucho, la gente como una forma siempre de recibidos algo excepcionalísimo en la calle. Siempre actitudes sumamente afectuosas y hasta conmovedoras. Pero casi siempre el comentario era, doctor, lo que pasa es que usted debería de haber nacido en otro país. Acá no estamos para lo que usted enseña, por ejemplo. O, ¿qué querés? Acá para tener éxito, si no haces alguna macana, te cagan. Perdónenme el mal francés, me salió del alma. Te embroman, quería decir. Lo cual enseguida permite identificar un corrupto, porque aquel que empieza a justificarse, ¿y qué querés en un país como este? Quiere decir, claro, como vos robás, querés al mismo tiempo justificarte que no tenés otra salida sino poder dar de comer a tus hijos. Hoy,
la gente que se me acerca y que lo ve en las marchas es para preguntarme, o me mandan cantidad, como estoy en las redes, de mensajes. Doctor, ¿cómo podemos hacer para tal cosa? ¿Cómo podemos hacer para organizar? Mira, ahora inclusive varios de los grupos que están en el Congreso permanentemente me mandan preguntas para qué consigna, cómo actuar, cómo hacer. Estoy todo el tiempo conectado así. Es decir, es todo lo contrario. La gente quiere hacer. Se da cuenta que tiene que protagonizar, que no es cierto que somos un país diferente, que estamos condenados al fracaso y a vivir al margen de la ley, como el título del último extraordinario libro de Carlos Nino. ¿Cómo cuesta, no? Porque uno ve, y en tan poquito tiempo lo que recién repasábamos, y el otro día surgió también la charla de esta angustia que sucede a muchos ciudadanos que tiene que generarse en conducir para producir cambios o para marcar los límites hasta que haya elecciones nuevamente. Y ahora repasando un poquito la historia, ¿cuál es tu mirada? Que me gusta hacer esta pregunta a lo Vargas Llosa, ¿en qué momento se complicó, se jodió la Argentina? ¿Cuándo hubo ese quiebre? ¿Tiene que ver con lo institucional? ¿No tiene que ver con lo institucional? ¿Cuál es tu mirada haciendo un raconto de los últimos 50, 70, 100 años de Argentina, de ese destino de grandeza que teníamos, pero que lamentablemente vemos que no llega? Para mí tiene que ver fundamentalmente con lo institucional. Mira, Lucas, mientras las instituciones se respetaron, y pienso fundamentalmente en el periodo Ley Sanz Peña a golpe militar de 1930, el país se convirtió en uno de los países más poderosos y respetados del mundo. ¿Cuándo empieza el quiebre? Con el golpe militar de 1930, donde además pasó algo que no pasó en ningún lugar del mundo, que la Corte Suprema legitimara y justificara con una acordada el golpe. O sea, la inseguridad jurídica máxima. A partir de allí, la Argentina no dejó de involucionar. Es el país que más ha involucionado en el mundo. Claro que hay países más pobres, pero ninguno involucionó tanto como la Argentina. Porque es un país que no quiere cumplir con las reglas. Es un país que permanentemente se victimiza y además que cree que mirá con el tema de la deuda, los que exigen que se le paguen son una basura, son unos capitalistas, son unos explotadores. Es una forma tan disvaliosa de ver las cosas. O una ministra de Seguridad que interpone una denuncia contra aquellos que salen para defender sus derechos en cuanto a la propiedad de la tierra, por una reserva natural que forma parte de parques nacionales y que está siendo ocupada desde hace años, cantidad de personas que inclusive venden terrenos de la reserva, de parques. Es una cosa de locos. Y la autoridad, lejos de protegerlos, no. Los amenaza a ellos y no hacen nada para desalojar a los otros. Es decir, los disvalores, la suelta de presos tiene que ver con lo mismo. Ese criterio abolicionista. La gente honesta encerrada y afuera los criminales. Y salieron 4.500. Se paró gracias a ese cacerolazo fenomenal, pero estaban pensados para los próximos días 25 a 30.000. Fíjate ya con 4.500 cómo ha aumentado el delito y que la mayoría de los delitos más graves que se han cometido intervino alguno de esos criminales que soltaron. O sea, que acá el valor de la ley es fundamental. Esa es la gran tragedia argentina. La Argentina descarriló cuando dejó los carriles de la institucionalidad y se hundió en un gobierno de corruptos, gobiernos corruptos en su mayoría, absolutamente autoritarios, absolutamente desconocedores de lo que es el sentido. La democracia está para preservar y proteger a las minorías, no para que la mayoría se transforme en una mayoría opresora. Es todo lo contrario. Sin embargo, el peronismo la ve de esta manera, en particular el kirchnerismo, y lo estamos viendo en todos los momentos. Aguantate, yo hago lo que quiero. Como cuando el otro día la vicepresidenta y presidenta del Senado le dijo al senador Lustó, ¿para qué quiere ver lo que agregamos? Igual va a votar en contra. O sea, demuestra además de una brutalidad, un desconocimiento supino de las normas jurídicas.
que Daniel, tienen que ahí lo ver con el pasamos. cumplimiento de las mismas y no con la violación flagrante de ellas. Sí, perdón, Lucas. No, totalmente vi esa escena y era realmente dantesca porque era un desprecio a ver, por las normas, por la institución y hasta por el propio senador que estaba hablando. Está el amigo Emilio Perina, periodista conspicuo y amigo de la casa, que ahí va a Sí, hacer algunas preguntas aprovechando que hoy nos acompaña. cómo no. Gracias, Lucas. Daniel, por supuesto, interesantísimo todo lo que has preguntado. Te quiero decir, te voy a dar un dato más que Lucas no dijo. Fue alumno de una gran profesora como Marcela Basterra. Así que Ah, eso mirá, gran ayuda también, amiga ¿no? Eso Marcela. ayuda. Sí, Este, excelente profesora. Así es. Yo tenía dos preguntas, pero voy a empezar formulándote una y después vemos la otra, porque coincido con vos. Tal vez en el golpe del 30, más grave que el golpe, o lo que hicieron los militares, que es grave, es lo que hizo la Corte Suprema. Porque Exactamente. hubo golpe en Chile, hubo golpe en Brasil, Mm, fue una época de golpes y que había de pocas gol. democracias. Sin embargo, los países se recuperaron. Mm. El nuestro no, el nuestro entró en un sendero de que la Corte avalaba cualquier cosa, y yo creo que las Cortes argentinas desde ahí empezaron a tener sus fallas, digamos, ¿no? A no mostrar ejemplaridad, que es tan importante en una Corte Suprema. Pero quiero llevarte un poquito también al tema del New Deal, que me interesó y coincido también con tu visión, con lo que sucedió en Estados Unidos, que también Roosevelt era un presidente autoritario. Muchas veces no se conoce, pero Roosevelt era un presidente tan populista como los de su época. Lo que pasa es, Mm. claro, después, frente a los fascismos y a Stalin y a Hitler, parece un presidente mucho más demócrata de lo que en realidad es, pero Roosevelt tuvo muchos gestos de mentirle al electorado, de engañar, La reelección. y la pregunta es esta. El, un tema es el tema de la composición de la Corte y el poder, pero también el federalismo juega un papel. Y Mm. nosotros hemos tenido un federalismo, me parece falso, ¿no? ¿No te parece que deberíamos retomar un federalismo más Mm. auténtico para que también las presiones sobre los otros poderes se diluyan un poco? Bueno, voy por partes porque hay varias cosas muy ricas. Primero te agradezco la invitación y te felicito por esta obra que estás haciendo. Yo desconocía esta escuela de formación política. Quiero hacer la salvedad dentro de todas las cortes que tuvimos de la Argentina moderna, digamos. Hay dos que yo quiero salvar. Una es la de Frondizi, que duró más o menos hasta el 66. Ya el golpe de Onganía la reventó, pero fue una corte excelente. Y la corte de Alfonsín. Es decir, fueron dos cortes sobresalientes. Son las excepciones que confirman las reglas. Después vos me preguntabas sobre el tema de Roosevelt, ¿no? Sí, Roosevelt además hay algo mucho más grave. No olvidemos que Roosevelt quebró la costumbre constitucional que había inaugurado George Washington en materia de reelección. Washington, cuando es reelecto por primera vez, termina su mandato y en su partido, dada la popularidad que tenían, lo quieren convencer de que se vuelva a presentar porque no existía ningún impedimento en la Constitución. Y Washington responde, sería un gran error. 8 años es suficiente. Debería ser un periodo y otro periodo y luego la casa. Fue lo que hizo. Se cumplió hasta Franklin Delano. Franklin Delano destruyó esa costumbre y se hizo reelegir 4 veces. Por eso en 1952, cuando era presidente Truman, si no me equivoco, empezó a construirse la enmienda que exigió que la costumbre Washington fuera parte de la Constitución. Es decir, solo 8 años, como se dice ahí, porque ni siquiera se puede dejando pasar un periodo, ya está. Y si no es reelecto, ya no puede tampoco volver a presentarse. Es decir, un límite muy grande en el tiempo en que se puede ser presidente. Y eso lo quebró, así que va en el sentido de lo que vos me preguntabas. La otra pregunta creo que tiene que ver con el federalismo. El federalismo en la Argentina es una asignatura pendiente, nunca fuimos realmente federales, de ninguna manera. Sería para dar una charla entera, ¿no? Desde lo institucional, Sí. ¿por qué esto sucedió así?
Y uno encuentra, yo te diría, las grandes causas. Una primera, que en realidad es la gran fuente de muchos de nuestros males institucionales, la colonia hispana, que fue una monarquía absoluta y sumamente centralista y donde no existía la menor distribución del poder. Otra, los comportamientos y la cultura de los grupos de poder. Y otra, la misma Constitución. Más allá de las bondades de nuestra Constitución histórica, cuando uno la compara con la Constitución de los Estados Unidos, hay una cantidad de elementos, tanto relacionados con el federalismo como con el presidencialismo, donde nuestro federalismo está mucho más detenido y nuestro presidente tiene muchas más facultades, pero ya es en el derecho escrito de la Constitución. Si vos agregás eso a los comportamientos, tenés lo que tenemos, un unitarismo. De hecho, en Estados Unidos solo se entiende el presidencialismo americano con el federalismo. Tanto es así que varios de los más importantes constitucionalistas, como Tribe o como Sunstein, hablan de un sistema congresional, o de una república presidencialista federal, o de un federalismo presidencial. Pero lo que se ve en todas esas expresiones es de qué manera están unidos uno con el otro. No existiría esa Corte Suprema, no existiría ese presidente acotado, si no tuviesen un federalismo fuertísimo, donde el rol del Senado es crucial. El Senado de los Estados Unidos tiene hasta ciertas prácticas que lo acercan a un parlamentarismo. ¿Por qué? Porque las sucesivas enmiendas hicieron que ya a mediados del siglo XIX, casi todos los que integran lo que nosotros llamamos gabinete, allí son los asistentes del presidente, como los ministros, los presidentes de todas las agencias de Estado, entes autárquicos, la Reserva Federal, etcétera, necesitan acuerdo del Senado. Si el presidente nombra a su secretario de Trabajo, tiene que mandar el pliego al Senado. Y en el Senado es un control real. ¿Por qué? Porque los senadores responden a sus constituencies, es decir, a las circunscripciones que los eligieron, que son sus estados. Entonces controlan. Es todo un sistema, el sistema electoral es diferente. Entonces, claro, en Latinoamérica se traspasó a casi todos los países el presidencialismo, pero sin entender ni la historia de Estados Unidos, que durante 3 siglos previos a la independencia ya prácticamente eran en lo político eran independientes, porque al imperio inglés lo que le interesó sobre todo fue dominar económicamente, y además que tanto que ya tenían sus propias constituciones, las 13 colonias, colonias las históricas, las de New England, de Nueva Inglaterra. Tanto que algunos como Maine y Massachusetts, independientes, conservaron sus constituciones. Digo esto porque entonces se compara peras con manzanas. Es cierto, no sé si respondo a tus inquietudes. Sí, totalmente, y daría para una charla. Yo te voy a dar solo, antes de darle la palabra a Lucas, 2 momentos que me parece que terminaron de estar la cuestión. Alberdi, el proyecto original del 53, era más parecido a eso, y Mitre en el 60 introduce lo que yo llamaría malpeoras, deforma un poco el sistema, porque Mitre de alguna manera, y esto lo digo como historiador, es un Rosas prolijo. Mitre defiende los intereses de la provincia de Buenos Aires, no piensa en los términos de la nación cuando hace la Constitución. Pero muy prolijo, ¿eh? Sí, pero muy prolijo, mucho más prolijo. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero desde el punto de vista de los intereses que defiende, desde el punto de vista de los intereses que defiende, su preocupación es la provincia de Buenos Aires. Y el otro momento que también da para una charla, si bien, como bien nos decías hace un rato, la Constitución del 94, la reforma del 94, tiene ese consenso maravilloso, al introducir el tercer senador distorsionó el rol del Senado, que dejó de ser el representante de las provincias y también le sacó a las legislaturas la forma en que se eligen los senadores. Yo creo que esos son temas para debatir, bueno, tal vez en otro lado, así que le devuelvo la palabra a Lucas. Sí, son para debatir, porque es muy discutible eso, ¿eh? Si está bien o si está mal lo que hicieron. Yo no tengo una definición total porque era tan distorsionado y corrupto lo que se hacía en las legislaturas que realmente se distorsionaba totalmente el sentido de la elección indirecta. Ya para ir cerrando, Daniel, y agradeciéndote muchísimo, Sí, realmente para hablar largo de historia, de futuro, de lo que nos acota la Argentina,
pero siempre para cerrar son algunas preguntas un poquito más divertidas, digamos, descontracturadas, para conocer un poquito a Daniel Sapsay. ¿Mirás alguna serie, te enganchás con algo, alguna película, y que nos recomiendes algo que estás leyendo, que te gusta, o algo que has leído que está bueno para conocer un poco cuáles son tus gustos? A mí me cuesta siempre recomendar una sola cosa, ¿no? O cuál es el escritor que más te gusta, o cuál es el deporte que más mirás, me cuesta, porque es difícil, ¿no? Es muy difícil. Ahora, sí puedo dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, en lo jurídico, vi hace muy poco una serie que es belga, que se llama Jurado, que me parece sinceramente magnífica. Además es una serie corta, yo las muy largas me es muy difícil seguirlas porque me canso. No obstante lo cual he visto algunas magníficas como The Crown, que es una joya. Pero en general prefiero más cortas. Jurado es fantástica, esa la recomiendo. Fíjate que en cuanto a la lectura, lo último que he leído, he vuelto a Stefan Zweig, que creo que fue uno de los escritores más extraordinarios del siglo XX. Bueno, soy muy original al decirlo, pero él tiene una serie de novelas cortas, y estaba en mi biblioteca perdido un libro que me regalaron hace mucho, de las novelas cortas en francés, ¿no? La Nouvelle de Stefan Zweig. Y realmente es un deleite la calidad literaria de ese hombre, la profundidad psicológica, inclusive en un tiempo en que todavía el psicoanálisis no estaba tan presente, pero obras cruciales, además del gran historiador y biógrafo, ¿no? La biografía de él de Fouché es una de las más maravillosas, pero no está en ese libro. Bueno, ese libro lo recomiendo, debe estar traducido seguramente. Después, en cuanto a cine, si yo pienso históricamente, el cine a mí me encanta. Es una de mis grandes pasiones, y a mí el cine europeo fundamentalmente es el que más me gusta, ¿no? El cine italiano del neorrealismo, y después es absolutamente, yo puedo volver y volver a ver Fellini, Visconti, me emociona tanto como en la primera vez, porque son absolutamente extraordinarios, y también películas francesas inclusive de los años 30, ¿no? Jean Renoir, me encanta. Bueno, y también películas mucho más cercanas, hay cine argentino muy bueno, muy, muy bueno, que vale la pena ver. Y por supuesto que hay cine americano de gran calidad. Debo decirte que tal vez de las dos últimas películas, las que más me impactaron, son dos películas americanas, debo reconocer. Una es Guasón, que me conmovió, yo no esperaba que me iba a conmover tanto, y no solo la actuación de él, que es uno de los más grandes actores para mí de la historia, sino por la película. La película es premonitoria, además. Es impresionante lo premonitoria que es lo que muestra esa película. Y la otra, Parasite, ¿no? Parásitos, ¿no? Pero igual se utiliza en inglés, que es otra maravilla. Y también es una descripción descarnada. Bueno, no es americana, perdón, es coreana. Qué barbaridad. Por el nombre que me derivó eso. Maravillosa, extraordinaria película. Así que sí, y yo soy un gran amante de la música. En este momento estoy siguiendo un curso que hace un profesor joven, más o menos de tu edad, Eugenio Monjó se llama, sobre el análisis de las 9 sinfonías de Mahler, de Gustav Mahler. Tal vez después de Beethoven, el sinfonista más extraordinario de la historia, y lo que aprendo son los sábados a la tarde, 2 horas. Lo gozo profundamente. Virtuales, ¿eh? Bueno, eso creo que permite conocerme un poco más. Pero me gusta mucho también la música popular. Por ejemplo, Piazzolla me enloquece, Mercedes Sosa me fascina, Eduardo Falú me fascina. El tango me encanta, lo puedo escuchar y escuchar. La canción francesa me encanta. El jazz y las canciones melódicas de Estados Unidos me encantan. La bossa nova y la samba brasilera también. O sea, son muy, muy vastos. No sé si ayuda para conocerme. Y también tiendo a pasarme en kilos porque me gusta mucho comer bien. ¿Cocinás? No, no, lamentablemente. Es raro, vos sabés que es raro que una persona que le guste tanto comer no sepa cocinar. Yo fui de una generación en mi casa donde a los hombres se les prohibía ir a la cocina cuando éramos chicos. Además, yo tuve la suerte de haber nacido en una familia en muy buena situación, entonces había siempre cocinera, mucama, etc.
entonces no había que meterse. Y eso hizo que seguramente no me interesé, pero sí por comer. Sin embargo, fíjate qué curioso que la cuarentena me ha permitido perder varios kilos, porque entré en un régimen muy diferente de comidas y además estoy muy metido con yoga, que hago mucho yoga, y adelgacé como 6 o 7 kilos. Bueno, muy bien, muy bien. Y aparte seguiste conociendo, recién contabas el curso que hiciste sobre música y aprovechando este parate para seguir encontrando momentos de dispersión y también oxigenación que es tan importante, ¿no? Y si me permitís, hice algo que creo que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, gracias a mi hijo Sebastián, que es un gran guitarrista. Creamos un canal de YouTube. A mi edad me transformé en un youtuber, que hoy tiene casi 25.000 suscriptores en poco más de 4 meses. El canal, les cuento, si se quieren meter, se llama Daniel Alberto Sapsay en YouTube, en cualquier buscador lo ponen y entran. Si les gusta se suscriben, es gratuito. Y lo que hacemos, mi hijo, yo solo soy un producto que graba videos sobre los distintos aspectos que considero más importantes del constitucionalismo y del Estado de Derecho, en cápsulas que tienen de 4 a 12 minutos. Sobre la reforma de la justicia ya hice 4. Además de un suerte de programa rudimentario de derecho constitucional, me echo temas vinculados con cuestiones de actualidad, como por ejemplo Vicentín, como por ejemplo la reforma de justicia, entre otros. Además, mi hijo ha rescatado de la nube una cantidad de clases, conferencias, entrevistas que yo he dado, donde trato temas institucionales. Lo que hace que hoy nos estamos acercando a los 70 videos, hay horas para ver. Y además los medios de comunicación, muchos periodistas amigos, muchos de los más importantes, me han dado un enorme apoyo y eso ha permitido el crecimiento, no hay duda. Y nosotros entonces en todas las entrevistas en las que se habla del canal o me preguntan, las subimos y agradecemos a quien me ha hecho la entrevista. Inclusive con Fernández Díaz, que está en el canal, hay una entrevista que dura unos 40 minutos que nos hace a mi hijo y a mí, donde con la inteligencia de él, ¿no? Yo tengo una admiración enorme, nos pregunta todos los detalles del canal de YouTube. Y cómo además nos hemos acercado a un músico y un hombre de derecho de una manera impresionante. Estamos todo el tiempo conectados, porque además, inclusive mi nieto, el hijo mayor de él, que tiene 9 años, pero hasta se ocupa de algunos aspectos de la edición, cómo se hacen las tapas de cada uno de los videos. Y él además acompaña con ilustraciones musicales. Inclusive subió una pastillita que es la transcripción de un minué de una ópera de Jean-Jacques Rousseau, El adivino de la aldea, que es precioso, donde más explica cuáles son, digamos, las fuentes de esa música, etcétera, etcétera. Ahora está trabajando en una samba de Alberdi, que también era un buen compositor, cosa que poco se conoce. Así que es algo que me entretiene enormemente y que creo que es muy útil, porque muchísima gente me agradece, además el hecho de que haya 25.000 personas que entren, tienen miles de visitas, es un regalo en esta etapa de mi vida que realmente no me imaginaba que iba a recibir y que se la debo a la pandemia. Daniel, agradeciéndote acá en el chat, bueno, compartieron el canal de YouTube y ya hay un montón de comentarios de algunos de los participantes que dicen, lo sigo, estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en Twitter. Digo, la verdad, se nota que sos un influencer del derecho constitucional que marca el desatino de la Argentina, ¿no? Digo, porque que estemos con clases, canales y todo, con especialistas de la Constitución, porque sin duda sos un tipo hiper interesante, pero volver a las bases marca el difícil momento que estamos viviendo, debatir otros temas y debatir el futuro. Muchísimas Ahora gracias. En un rato, si me quieren escuchar, voy a estar con Majul. Ahí, A las 9:30. vamos a verte y hacer el aguante ahí. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Otro para vos, Lucas, te agradezco, ha sido realmente un placer conocerte y un gran abrazo a mi amigo Emilio Perina. Felicitaciones por lo que hacen, estoy a disposición. Gracias, Daniel, y un abrazo a Emilio también, como siempre. Gracias a todos. Adiós.